7:15 de la mañana, y como avancé antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de nuestra niñez, un tema que debe enfocar la atención de todos en nuestro país, no solamente por ser el futuro, sino pues precisamente el presente de nuestras vidas, de nuestro país. Está con nosotros esta mañana la licenciada Lucy Córdoba, es una experta en temas de niñez, de derechos a la niñez. Y licenciada, hemos hablado de tantas cosas recientemente. Hay una ley, entiendo, espera ser reglamentada, que brinda, pues, a lo que entendemos, mayor seguridad y protección a nuestros niños. Pero ¿qué nos está haciendo falta? Buen día, bienvenida. Necesitamos que encienda el micrófono para poder escucharla a esta hora. Bienvenida. Buenos días, licenciado Ricardo. Buenos días. Sí, buenos días, gracias por la invitación a este importante medio. ¿Qué nos hace falta? La pregunta que usted me hace. Realmente estamos normalizando la violencia, se ha naturalizado, pero también estamos normalizando el discurso. ¿Con qué esto quiero decir? Que estamos hablando de muchas estrategias, de muchas leyes, pero no hemos hablado de resultados. Este tema de la violencia hacia la niñez se trata desde hace muchos años. Por ejemplo, en el año 2018 se crearon estrategias en donde incluían instituciones gubernamentales para poder disminuir y proteger más a nuestros niños. Pero estamos en el 2022, sin embargo, las cifras aumentan, como el lamentable hecho de la niña Tamara Betsaida, que fue encontrada muerta el día lunes. A nivel institucional, el papel que juegan estamentos o las instancias, por ejemplo, que deben velar por la seguridad de la niñez, ¿se hace ese seguimiento de estas políticas que deberían estar orientadas en... Hay gente que pide que haya endurecimiento de penas, hay gente, o sea, hay tantas cosas que se hablan. ¿Qué sería lo efectivo para poder? Porque una cosa es la acción de un criminal, porque estamos hablando de criminales que cercenan la vida de nuestros menores, y en otra parte estamos hablando de las acciones que deberían de alguna manera advertir que eso tiene consecuencias. Al hablar de acciones, no solamente me estoy refiriendo a la certeza del castigo, me estoy refiriendo también de tomar programas de llegar a estos lugares vulnerables en donde se están dando el mayor número de violaciones, llegar a estos lugares para que el niño y la niña pueda tener una alternativa y una mayor protección. De acuerdo al artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, habla que tanto los padres y el Estado son garantes de crear esta seguridad para el niño. Si los padres y dentro de la comunidad no existe esta seguridad, el Estado con programas de acción, al decir acción me refiero de llegar a estos lugares con promotores sociales para que existan la manera de que estos niños puedan alzar sus voces y exista una intervención más efectiva. La ciudadanía reacciona siempre, obviamente, el tema mediático, los medios de comunicación, cuando exponemos alguna situación, todo el mundo se aboca hacia ese tema. Y estuvimos durante semanas hablando de la pequeña de 8 años. El tratamiento que usted puede ver hoy de cómo se dio, ¿cuál es su punto de vista sobre las decisiones que se tomaron en tiempo o fuera de tiempo en cuanto a la situación de esta pequeña? Se le violaron los derechos a la niña. En el caso, tomando como referencia casos puntuales, tenemos un caso de una niña de 12 años violada por su abuelo y embarazada de 12 años. Se dio la noticia, ya el abuelo después de casi 10 meses fue capturado, hago la salvedad, porque tenían que esperar la prueba del ADN para poder corroborar quién era el padre de la criatura. Bien. El abuelo está preso, pero la niña está sola en su casa con su madre, cuidando una criatura, enfrentando gastos de manutención. La niña con esfuerzo está yendo a la escuela, están haciendo sacrificios para comprar la leche. Con esto quiero decir que al decir normalización del discurso, que todos hablamos del tema, pasan 2 o 3 semanas y todos nos olvidamos, y no debe ser así.
Estamos hablando de que estas niñas que están siendo víctimas de estas violaciones no están recibiendo un apoyo estatal y en donde se le garantiza su educación, información y un proyecto de vida digno hasta su mayoría de edad. No es atenderla en el momento, es darle un seguimiento tanto psicológico y moral. Como está expresado, la mayoría de estos casos se dan en un entorno de confianza, entorno familiar, entorno fraternal, incluso a veces, o de algunas figuras que representan liderazgo en la vida de estos pequeños y de sus propias familias, porque a veces la familia también, las madres sobre todo, hacen de la vista gorda o no saben cómo manejar la situación, porque es que nadie les ha dicho tampoco, o quizá también son víctimas de temas de violencia. En ese sentido, ¿cómo se trabaja en un tema como este? Tenemos, nuevamente repito, licenciado, los casos que he visto es porque he llegado al lugar. Existe la cultura del silencio. Se maneja mucho en estas áreas, callar. Pero cuando empoderas a la mujer, empoderas a la niña, para poder llegar a los niños y las niñas, tienes que llegar mediante la mujer, porque es la cuidadora. Cuando empoderas a la mujer, le dices, por ejemplo, en el caso de la niña violada y asesinada el día lunes en Barú, tanto el padrastro y la madre estaban conscientes de que la niña estaba embarazada. Y el padrastro y la madre hablan de que el padre de la criatura sí iba a ser responsable. Entonces, no, señores, no es que el que viola se va a ser responsable, es que el que violó cometió un delito y tiene que ir a la cárcel. Entonces, es muestra de que tanto padres y madres de estas comunidades no están bien orientados en temas de delitos, en temas de violación de derechos, y tenemos que llegar para hablarles desde un enfoque en derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. Entonces, si estas familias no están bien orientadas e informadas de los delitos y la manera de cómo denunciarlos, entonces estas víctimas, que son los niños, seguirán perpetrándose estos tipos de delitos. Tenemos que concientizar y sensibilizar a los padres, llegar a estos lugares remotos. Me gustaría hacer énfasis en un punto, porque está hablando del caso de la pequeña que encuentran de 13 años o 12 años que encuentran sin vida y tenía 3 meses de embarazo. Ese es el tema del que... Y se ha confirmado que era el producto de violación, porque entiendo había una investigación. Es que una niña de 13 años es violada. Porque es que hablaban de un niño, no, le hago la pregunta porque se hablaba de que el novio, que no sé si era contemporáneo con ella, había quedado con ella de ir a un control por el tema del embarazo. Digo, obviamente a esa edad no debería estar en esa situación. Sin embargo, no teníamos claro el tema de si había sido víctima de abuso e incluso se hablaba en primera instancia de suicidio, pero luego se habló de que se estaba investigando la posibilidad de un asesinato. ¿Esto ya ha sido confirmado? No, están esperando el resultado de la necropsia. Ok. Pero me llamó la atención cuando yo escucho la declaración del padrastro de que sí, el señor, la persona se iba a hacer cargo de la criatura. Y yo digo, no, señor, esto no es que se va a hacer a cargo de la criatura, es que cometió una violación y debía ir preso. No sé si me hago entender. Entonces, estamos viendo de que si los padrastros, las madres y los padres no están bien orientados sobre estos temas de violación de los niños, entonces podemos hablar de una violación cultural, lo que indica que están naturalizando la violencia a los niños y las niñas. Y quiero aprovechar el momento, licenciado Ricardo, porque hablar un poco sobre el tema de las violaciones a las niñas y las mujeres. Casualmente el día lunes estuve en la Procuraduría aportando sobre algunas violaciones a mujeres que iniciaron desde su infancia, hablo de 8, 13 y 12 años. Quiero decir esto de que, por ejemplo, dicen, lo que pasa es que yo me casé muy temprano, me casé a los 12 años, me casé a los 13. Yo digo, no te casaste a los 13. Fuiste violada a los 13 y 12 años, porque a la edad de 12 y 13 años, tu prioridad eran tus estudios. Tu prioridad era educarte, tener un proyecto de vida digno. Esto implica que tenías que estudiar, pero las oportunidades se le tiene que dar a esta juventud. Se le tiene que dar oportunidades, sacarlos de la pobreza, fortalecerlos y empoderarlos. Y sobre todo, darles su valor como persona, como sujetas de derecho.
Creo que desde ahí inicia el cambio. Cuando tenemos las niñas desde la primera infancia y las empoderamos y le damos su valor como persona para que puedan tener como prioridad una carrera, una vida segura, pero aquí implica muchos actores de la sociedad, llámese maestros, vecinos, vecinas, corregidores, trabajadores sociales. Es un trabajo en conjunto en donde con la ayuda de todos los actores de la sociedad podemos lograr que estos niños y niñas transformen sus vidas, sean agentes capaces de transformar sus entornos y poder activar las alertas cuando se sienten en peligro. Pero todo esto es logrado con un trabajo en conjunto de toda la comunidad, orientándolos y sensibilizándolos, utilizando un escenario escolar, partiendo desde las escuelas, partiendo desde los colegios. Esta ley que espera ser reglamentada articula instituciones que tienen, asumo, funciones específicas sobre el tema de protección a la niñez. Según su punto de vista, ¿qué acciones importantes serían las prioritarias? Crear células protectoras en cada comunidad. Crear promotores sociales. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque también existen los activistas políticos. ¿Por qué no crear activistas promotores sociales? Porque de esa misma manera como llegan, caminan 6, 7, 8 horas con objetivos ajenos a lo de la niñez, también pueden crear promotores que lleguen a estos lugares, comiencen a orientar, pero acciones. No tanto el discurso, no tanto las estrategias. Tenemos también un compromiso para las estrategias del 2030. Es llegar a cada casa, tocar puertas, porque cuando nosotros estamos en estos entornos, nos damos cuenta de la realidad. Estoy en este momento en Chiriquí, pero el discurso que se da aquí en el interior, el discurso que se da en las montañas, no es el mismo discurso del que hablan cuando se reúnen para hablar en tema de niñez. Son dos discursos diferentes. El de la realidad que se vive, lo que se sufre. ¿Por qué hablo de sufrir? Porque nuestros niños y niñas, incluso cuando son mujeres embarazadas, que es un tema que estoy llevando, la violencia obstétrica, tienen que caminar 9 horas, 8 horas con 9 meses de embarazo. Panamá firmó, hago la salvedad, la Convención Belén do Pará, mediante la Ley 12, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de la mujer y de la niña. Entonces, acciones, ir de casa en casa, visitar a nuestros niños, porque cuando lo vayamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que de lo que se habla en la ciudad, de lo que se habla en las conferencias, de lo que se habla en las campañas, no es lo mismo que están sufriendo nuestras niñas. Totalmente diferente. Interesante ese punto de vista de involucrar comunitariamente el tema y llegar directamente a cada una de las casas. Licenciada Córdoba, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Que tenga buenos días. Gracias a usted. 7:28 minutos de la mañana.